Bueno, mis hermanos queridos, hoy vamos a hablar sobre la ingratitud. ¿Cómo, mi hermano David? Pero si la vez pasada habló de la gratitud, hoy vamos a hablar de la ingratitud. ¿Ok? Hay algunos casos en los que la Biblia aborda el tema de la ingratitud. Por ejemplo, en una ocasión de esas ocurrió cuando los israelitas viajaban por el desierto después de ser liberados de la esclavitud en Egipto. Ustedes recordarán todo lo que pasaron ahí. Números capítulo 21, versículo 4 y 5 registra: en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¡Wow! ¿Por qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Así se expresaban. En lugar de estar agradecidos por su nueva libertad, los israelitas se sintieron decepcionados en el desierto como su nueva ubicación. Primero se quejaron de que no había comida y luego expresaron un desdén por el maná que Dios les proveía para satisfacer sus necesidades nutricionales. Este grupo se centró solo en las circunstancias que consideraban insatisfactorias en lugar de elegir centrarse en las formas en que Dios los había bendecido. De modo que su actitud hacia Dios fue sin duda una de ingratitud. Dios respondió a esta actitud ingrata con graves consecuencias. Números capítulo 21 versículo 6 dice: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Los israelitas reconocieron el error de sus caminos y se arrepintieron diciendo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Sin embargo, Dios no se llevó la serpiente, sino que abrió un camino para que la gente sobreviviera a las mordeduras. Hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Números capítulo 21 versículo 8. Moisés obedeció el mandato de Dios y el pueblo se salvó, habiendo aprendido la lección de no ser ingrato por las formas en que Dios provee. Otro ejemplo de ingratitud ocurre en Lucas capítulo 17, cuando nuestro Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Al entrar en una aldea, 10 leprosos lo llamaron diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lucas capítulo 17 versículo 13 para corroborar. Jesús nuestro Señor tuvo misericordia de ellos y su lepra fue sanada mientras se dirigían a los sacerdotes. Sin embargo, solo un samaritano cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. Esto lo corroboramos en Lucas capítulo 17, versículo 15 y 16. Jesús les dijo a sus seguidores: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Lucas capítulo 17, versículos 17 y 18 para corroborar. Jesús nuestro Señor destacó la ingratitud de los otros 9 leprosos sanados para advertir a sus seguidores contra esa actitud ingrata. Romanos capítulo 1 versículo 21 y 22 y también el versículo 28 registran la ingratitud y sus consecuencias. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a una mente reprobada para que hicieran lo que no debían hacer. Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 y 28 para corroborar. En este pasaje, Pablo, nuestro hermano, explicó que una actitud de ingratitud conduce a un corazón cerrado a la sabiduría de Dios y a una vida que surge de una mente degradada que hace lo que no se debe hacer. En lugar de enfatizar el rasgo negativo de la ingratitud,
La Biblia se enfoca más en el rasgo positivo de expresar agradecimiento. El Salmo 143 explica: ciertamente los justos alabarán tu nombre y los íntegros vivirán en tu presencia. Dar gracias a Dios es un acto de justicia y la respuesta correcta a su presencia en nuestras vidas. Mis hermanos, la Biblia llama a la gente a dar gracias más de 25 veces. De hecho, nuestro hermano Pablo dice que demos siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20 para corroborar. Para que un lector no crea que Pablo en realidad no pudo haber querido decir siempre, pues explicó en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y para que un lector no cuestione el desafío de Pablo de dar gracias por todo, explicó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La mayoría de los seres humanos luchan por estar a la altura de este estándar de gratitud. Sin embargo, Dios es misericordioso y benevolente. Proporcionó la serpiente de Moisés en un asta para rescatar a su pueblo de las consecuencias del pecado de la ingratitud. Esa serpiente es un poste, y ese poste sigue siendo un símbolo de sanación incluso hasta el día de hoy, un tipo y sombra que apuntaba al Señor. Jesús conectó su muerte en la cruz con este poderoso símbolo de rescate de las consecuencias del pecado cuando explicó: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 para corroborar. Alabe a Dios por tal regalo de misericordia mientras aprendemos nosotros, mis hermanos, a vivir en perpetua gratitud hacia Él. Ahora, retomando el tema de los 10 leprosos y aprovechando esta noche maravillosa, vamos a hacer una exégesis usando las reglas de la hermenéutica, siguiendo con cuidado. Síganme ahí con Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, noten que solo uno de los 10 leprosos dio las gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. La Biblia dice que ante el Señor toda rodilla se doblará. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese la gloria sino este extranjero? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, mis hermanos! Un extranjero, ni siquiera... Bueno, recordamos lo que dice la Escritura. A los suyos vino y los suyos no. Bueno. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, cuando el texto menciona: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, solo uno regresó a darle gracias y él era el improbable, un samaritano. Y a pesar de que era el único, por lo menos él era muy fuerte acerca de su agradecimiento.
Los 10 estaban dispuestos a hacer una ceremonia religiosa, que es ir al sacerdote, pero solo uno estaba lleno de la verdadera alabanza y acción de gracias. Alguien por ahí mencionó alabar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu porque somos nacidos de nuevo y tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas como creyentes, Efesios 4:13 para corroborar. Y en verdad porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Nos va a apuntar a Cristo porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ejercicios religiosos externos son bastante fáciles y bastante comunes. Pero la cuestión interna, el dibujo del corazón en el amor agradecido, como escasea una cosa, 9 obedecieron el ritual donde solo uno nada más alabó al Señor. Cuando el texto menciona, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús extraña a los 9 que no volvieron a dar gracias. Se preguntó, ¿dónde estaban? Jesús también se da cuenta de nuestra falta de gratitud. La pregunta fue hecha y a la vez demuestra el valor que se pone en el servicio de la alabanza. Uno se pregunta si no es así que nuestro Señor ha estado haciendo esta pregunta muy constantemente. Cristo se guarda de contar cuántos favores los hombres reciben de Él y los llamará a una cuenta especial de la misma, tarde o temprano. Siempre podemos encontrar un motivo de agradecimiento hacia Dios. Matthew Henry, el famoso comentarista de la Biblia del siglo XVI, fue despojado de su cartera una vez. Él escribió en su diario aquella noche todas las cosas por las que estaba agradecido. En primer lugar, que nunca había sido robado antes. En segundo lugar, que a pesar de que se llevaron su cartera, que no se llevaron su vida. En tercer lugar, porque a pesar de que se lo llevaron todo, no era mucho. Y por último, porque él era el que había sido robado y no era él el que cometió el robo. Por último, si trabajamos por Jesús y nos vemos convertidos y ellos no salen como esperábamos, no deja que nosotros seamos expulsados de él. Si otros no alaban a nuestro Señor, estemos tristes, pero no seamos decepcionados. El Salvador tenía que decir, ¿dónde están los otros 9? 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno lo eligió. Tenemos muchos oidores de la palabra que no se unen a la iglesia. Tenemos un gran número de personas convertidas que no vienen para el bautismo o la cena del Señor. Números recibe una bendición, pero no sienten amor suficiente para poseerlo. Cuando el texto menciona tu fe te ha salvado, había una sanidad extra por este 10º leproso. Cuando Jesús dijo esto, él probablemente se refería a la obra de Dios dentro del corazón del hombre. Los otros leprosos tenían cuerpos enteros, pero los corazones enfermos. Cuán importante es ser agradecido con Dios, pero también es importante recordar que todo lo que ha venido haciendo en nuestras vidas, aun cuando no tenía obligación de hacerlo. Para terminar, mis hermanos queridos, recordamos un último texto que es clave en todo lo que hemos leído. Lucas, capítulo 9, versículo 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto nos hace eco con lo que pasó en Génesis capítulo 19, cuando la mujer de Lot, habiendo tenido la advertencia de salir de Sodoma y Gomorra sin mirar para atrás, ella desobedeció. Y como consecuencia se convirtió en una estatua de sal. La Biblia registra en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, que somos la sal de la tierra. Es más, lo cito literalmente para todos los amigos que van a ver esta transmisión por diferido. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Como dato curioso, que cuando en Estados Unidos anuncian la aproximación de una tormenta, la gente inmediatamente sale de sus casas para estar echando sal en grano sobre el piso.
justamente para que sea pisoteada por los hombres. Esto ayuda a que no se pegue el hielo de la superficie de la tierra. Obviamente esta sal no puede ser consumida. Literalmente, solo sirve para ser hollada y pisoteada por los hombres. Y usted, mi amigo y hermano, ¿tiene algo por el cual agradecer esta noche? Bienvenidos todos a interactuar. Bendiciones.